¿Listo? Se había visto que los métodos teóricos, terminan en, coinciden en la ecuación general de que la carga última es la suma de tres componentes, ¿no? Donde el primer componente está en función de los parámetros de resistencia, el segundo componente está en función de la carga que está al lado de la fundación, a nivel de fundación, en condiciones finales, y el tercer término es el aporte del peso del suelo por debajo del suelo de fundación, ¿no? Entonces, estos métodos teóricos terminan en esa ecuación. De los métodos analíticos utilizados para determinar la capacidad de apoyo, los métodos semiempíricos tienen como objetivo el analizar la falla de capacidad de apoyo en zapatas continuas y poder realizar el diseño que evite tales fallas. Para esto es necesario entender la relación entre la capacidad de apoyo, la carga, dimensiones de la zapata y propiedades del suelo. Con afán de entender esta relación han sido utilizados modelos a escala reducida de zapatas, debido mayormente a que el costo de estos modelos es mucho menor que los ensayos realizados a escala real. Desafortunadamente, al ensayar estos modelos se tienen sus limitaciones, especialmente cuando se trabaja en arenas. Debido a esto, no ha sido posible a través del tiempo encontrar una solución general que satisfaga completamente las leyes de la estática. Sin embargo, han sido propuestos una serie de métodos semiempíricos, los que a través de suposiciones simplifican el problema y permiten en la actualidad, según Coduto, estimar la capacidad de apoyo en zapatas continuas con una aproximación bastante buena para problemas prácticos. Uno de los primeros trabajos de métodos semiempíricos, ¿ya?, es trabajar con esta ecuación teórica y con ensayos a escala. Ya, esta es una fotografía de un escala a escala. En laboratorio, donde se controla cuánto es la carga que soporta esta zapata o esta mini zapata para poder evaluar lo que es la carga a nivel de fundación. Y entonces este dato es conocido. También es conocido el dato del ancho B y también es conocido en este caso las propiedades del suelo, ¿no?, como ser el peso, la cohesión, el ángulo de fricción, ¿ya? Entonces, en laboratorio se tenían estos datos y se procedía a cargar, ya, este pequeño ensayo en laboratorio y poder observar en qué momento o con qué carga el suelo presentaba falla. ¿Listo? Entonces aquí el trabajo de Terzaghi, ¿ya?, principalmente en Terzaghi, que fue una de las primeras ecuaciones propuestas de capacidad de apoyo derivada de la ecuación general del análisis teórico. Tomando en cuenta las limitaciones de esta ecuación, Terzaghi aplicó factores necesarios para que los resultados obtenidos sean los más aproximados a los reales.
utilizando esta ecuación teórica y reemplazando estos valores, ¿no? Reemplazándose estos valores, ¿ya? Tenía que calibrarse cuánto es la carga última con la carga que se midió en el laboratorio que presenta falla, ¿ya? Es así que el trabajo de Terzaghi fue de implementar factores necesarios para calibrar los resultados obtenidos, para calibrar la ecuación hacia los resultados reales obtenidos. La ecuación de Terzaghi fue desarrollada con una zapata continua de ancho unitario en la que se produce un caso de deformación plana. Las principales suposiciones realizadas por Terzaghi son las siguientes. La profundidad de fundación es menor que el ancho de la zapata, es decir, menor que la dimensión más pequeña de la zapata. Ocurre una falla de corte general y la base de la zapata es rugosa, es decir, que el suelo es granular, arenoso, o una arcilla rígida. El ángulo alfa de la cuña ABC es igual al ángulo phi, ¿ya? Geométricamente hablando, el ángulo alfa del ABC, este ángulo de acá, es igual a phi de la cuña ABC es igual a phi. La resistencia al corte del suelo por encima de la zapata del plano CD es despreciable y esta se representa por la línea punteada en la figura 3.8 y esta es la figura 3.8 y este es el mecanismo de falla adoptado por Terzaghi. Y a esta figura le falta el segmento punteado, que es el segmento que no está tomando en cuenta Terzaghi para la ecuación. Y es este segmento. ¿Ya? Aquí vamos a aumentar ese segmento que dice la resistencia al corte del suelo por encima de la base del zapata en el plano CD es despreciable y está representado por la línea punteada en la figura 3.8. Entonces, este es el segmento que falta. Terzaghi indica que la falla se da cuando se produce el plano de falla hasta la profundidad del nivel de fundación. Ya hasta acá. Esta parte no aporta a la resistencia al corte del suelo, ¿ya? Solamente esta sección. Y eso lo hizo observando los resultados reales en laboratorio de fundaciones a escala, ¿ya? En algún lado, no me acuerdo si era en esta parte o más adelante, vamos a ver, menciona que estos ensayos de laboratorio han sido desarrollados en zapatas de ancho de 6 milímetros, ¿ya? De 6 milímetros. Y estos ensayos han sido desarrollados a esa escala. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esa escala. Y Terzaghi presentó ya una teoría donde desprecia el aporte de esta zona a la resistencia que opone el suelo a que esto se movilice.
Otra suposición es que el peso que se encuentra sobre la base de la zapata puede ser reemplazado como está en esta ecuación, ¿no? Aquí el cálculo que realiza del Q asterisco es suponiendo que toda esta parte es un solo suelo. ¿Ya? Esta parte es un solo tipo de suelo, por lo tanto, el Q asterisco puede ser calculado como el peso del suelo multiplicado por el nivel de fundación, ¿no? A eso se refiere. Estas suposiciones son generalmente razonables y conservativas para el análisis de falla de corte general, aunque en algunos casos según Coduto, dice, resulta difícil modelar depósitos de suelos estratificados con parámetros de suelos homogéneos equivalentes. A continuación, a manera de ilustración y basándose en las suposiciones anteriores, se desarrolla la ecuación deducida por Terzaghi a partir del trabajo realizado por Pran. El mecanismo de falla adoptado por Terzaghi para determinar la capacidad última de apoyo es la de la falla del corte general, producida debajo de una zapata continua rugosa fundada a una profundidad igual al nivel de fundación. La cuña del suelo ABJ es una zona elástica, en tanto que AJ y BJ forman un ángulo de phi con la horizontal. Las zonas denotadas 2 son las zonas de corte radial y las zonas identificadas como 3 son las zonas pasivas de Rankine. Las líneas de ruptura JD y JE son arcos en espiral logarítmica y DJ y EJ son líneas rectas. Tanto AE, BD, EG y DF forman ángulos de 45 menos phi grados con la horizontal. Terzaghi terminó las zonas de corte en un nivel uniforme con la base de la zapata. Esto significa que él consideró al suelo comprendido entre la superficie y la profundidad de fundación solo como una sobrecarga que no ofrece resistencia al corte. Esa es la suposición más conservativa de este método y es la principal razón para que él mismo esté relativamente limitado a las zapatas superficiales. Luego, si se aplica la carga última sobre la zapata, generándose sobre el suelo una falla de corte general, la fuerza pasiva actúa sobre cada una de las caras de la cuña ABJ y de este modo uno puede imaginarse que las líneas AJ y BJ como dos muros que se hayan siendo empujados por las cuñas del suelo AJG y BJDF, respectivamente, hasta que se produzca la falla con presión pasiva. De tal modo que la presión pasiva debería formar un ángulo delta, que es el ángulo de fricción y el muro, con la perpendicular dibujada a las cargas de cuña. Para este caso en particular, delta debería ser igual al ángulo de fricción del suelo, pero sujeto a que AJ y BJ se hallen inclinadas formando un ángulo phi respecto a la horizontal. Entonces la dirección de la fuerza de la presión pasiva debería ser vertical. Al realizar el diagrama de cuerpo libre de la cuña ABJ, y si se considera una zapata de largo unitario, el equilibrio se define como esta ecuación. Aquí se hace un análisis de cuerpo libre de fuerzas de la sección de la zona 1 y se obtiene un momento de equilibrios. Así, reemplazando esta ecuación, se termina en esta.
Y la presión pasiva de la ecuación 328 es la suma de distribución del peso del suelo, gamma, cohesión y la sobrecarga Q asterisco. En la figura 3.8c se muestra que la presión pasiva se distribuye en las tres componentes observadas sobre la cara BJ en la figura. Así se puede escribir luego esta ecuación. Combinando la ecuación 329 y 328, se obtiene la ecuación general, tomando en cuenta que NC, NQ y N gamma son estos factores según la deducción de Terzaghi. Tomando aquí un concepto de presión pasiva, ya que eso lo vamos a ver más adelante, pero para fines de deducción, la presión pasiva se queda como la tangente al cuadrado de 45 menos el ángulo de fricción medios, ¿no? Por lo tanto, la ecuación general de Prandtl, ¿ya?, deducida también por Terzaghi, ¿ya?, tiene estos tres componentes. ¿Listo? Estos tres componentes. Tomando en cuenta que Terzaghi realizó ensayos de laboratorio cuyos ensayos se utilizaron para calibrar, ¿ya?, calibrar los factores NC, NQ y N gamma para determinar un método aproximado a la capacidad de apoyo, ¿ya?, puesto que los términos KC, KP y K gamma son extremadamente tediosos para calcularlos. Por lo tanto, Terzaghi utilizó los ensayos del laboratorio para conocer los factores NC, NQ y N gamma. El principio de esta aproximación es como sigue, ¿ya? El principio de esta aproximación es como sigue. Y aquí vamos a corregir este procedimiento. Es que primero se trabajó con un suelo netamente arenoso, es decir, que no contiene arena, que no contiene arcilla, y esto implica que el suelo presente parámetros de resistencia de cohesión igual a 0 y un ángulo de fricción conocido. Esto en arenas. Además, que este ensayo fue realizado sobre la superficie. ¿Ya? Sobre la superficie. De tal forma que esto implica que el Q asterisco tenga el valor de 0. ¿Ya? Porque la carga que está al lado de la fundación a nivel de fundación no pese nada, ¿no? Por lo tanto, en estas condiciones el Q asterisco es 0 y la cohesión es 0. Por lo tanto, en estas condiciones Terzaghi aplicó una carga hasta poder observar la falla. Por lo tanto, aquí Terzaghi en la primera condición, en el primer escenario de esta ecuación se conocía la carga última porque se sabía qué carga es la que ha producido falla en el suelo. El término de la cohesión se hace 0 porque el suelo utilizado ha sido una arena limpia. El término Q asterisco se hace 0 puesto que se ha instalado el
el puesto que se ha instalado la zapata a nivel de fundación en la superficie, por lo tanto el Q asterisco es 0, y de aquí el peso del agua es conocido, digo, el peso del suelo es conocido, el ancho B es conocido, y por lo tanto aquí Terzaghi pudo calibrar lo que es su factor N gamma en estas condiciones. Eso como primer paso. Como segundo paso, ya aquí no es que el suelo, el gamma sea 0 y la sobrecarga Q0, sino que en el mismo tipo de suelo, el segundo ensayo que se hizo fue instalar la fundación a un nivel de fundación, ¿ya? De tal forma que el Q asterisco era distinto de 0, manteniendo el ángulo de fricción y la cohesión igual a 0, y la cohesión igual a 0. Y en estas condiciones se dio una carga y se observó cuándo era la falla. De tal forma que este valor es conocido, la cohesión al usar un suelo de arena totalmente limpio de arcillas, la cohesión se hace 0. El Q asterisco es conocido porque sabemos a qué profundidad ha sido instalado. El NQ es el valor que se ha calibrado, el peso es conocido, el ancho B es conocido, y el N gamma es conocido puesto que en el anterior procedimiento hemos calculado N gamma, ¿ya? El factor de corrección para poder calibrar la fórmula teórica de falla con la realidad. Por eso estos métodos son conocidos como semiempíricos, por el procedimiento que ha sido desarrollado para poder encontrar esos factores. ¿Listo? Y finalmente, el tercer ensayo que hizo Terzaghi fue instalar con un nivel de fundación y ir variando tanto la cohesión como el ángulo de fricción y en estas condiciones la carga que se colocaba generaba una falla. Entonces, el último procedimiento fue que se conozca la carga última que produce esta falla, la cohesión tenía un cierto valor, el valor objetivo que queríamos calcular era el NC, el Q asterisco es conocido, el NQ es conocido por el anterior paso, el peso, el ángulo, el peso, el ancho B y el N gamma eran conocidos en anteriores pasos. Por lo tanto, estos procedimientos, estos ensayos de laboratorio fueron a determinar que para el método de Terzaghi, se tenía esta ecuación.
que la capacidad última es la suma de tres componentes de la cohesión por su factor NC más el Q asterisco por su factor NQ más un medio del peso del suelo por el ancho B por su factor N gamma, siendo los términos NC, NQ y N gamma conocidos como los factores de capacidad de apoyo de Terzaghi. Adicionalmente, Terzaghi presenta otros factores en la tabla 3.2 y en dicha tabla se observa la aparición de los factores SC y S gamma, y estos aparecen debido a que la cohesión desarrollada inicialmente por Terzaghi se considera una fundación continua, y fue posteriormente a través de estos factores que se logró introducir la corrección necesaria para realizar ante la presencia de zapatas cuadradas o circulares. De la tabla 3.2 se puede observar que los factores de forma para una zapata continua son iguales a 1. Los factores de NI son calculados de diferente forma en la ecuación 325 y esta diferencia radica que para la ecuación de Terzaghi las líneas de deslizamiento son consideradas como arcos de espiral logarítmica y los valores de dichos factores para los distintos valores de ángulo de fricción están dados por la tabla 3.3. Terzaghi no explicó de manera clara el modo en el que obtuvo los valores de Kp gamma, y es por esta razón que Kurokawa presentó una serie de valores N gamma que resultaron ser la mejor aproximación de los valores obtenidos por Terzaghi. Entonces, de esta ecuación general, los factores de NC, NQ y N gamma para distintos valores de ángulo de fricción son presentados en la tabla 3.3, que son los factores de capacidad portante para las ecuaciones de Terzaghi. Ya en esta ecuación. Para un ángulo de fricción de 20 grados, NC vale 17.69, NQ 7.44 y N gamma 3.64. Buenas, ingeniero, una consulta. ¿Sí? Respecto a lo principio que dijo que había un espesor de suelo que era hasta nivel de fundación, que Terzaghi lo despreciaba, o sea que el Q asterisco era igual a 0. En los tres casos serían igual. En el primer caso es igual, ¿verdad? Y no sé, en los últimos dos. Ya. Este caso, ¿ya? Vean que esta era la ecuación, ¿ya? Y los factores NC, NQ y N gamma tendrían que ser calibrados. Entonces, como primer paso, se seleccionó una arena limpia, o sea, cohesión 0, pues la parte de arcilla es la que da la cohesión en el suelo. Por lo tanto, este término no influiría, por lo tanto se volvería 0. Y el caso del Q asterisco se lo instaló en la superficie de tal forma que el Q asterisco sea 0. Esto permite que estos dos términos sean 0 y la carga con la cual se produce la falla, se iguala al término del gamma por el ancho B por el N gamma, ¿ya? De tal forma que de aquí se calibra N gamma. Ya en el segundo caso, ya en otro escenario, se instala la misma zapata en el mismo suelo, pero esta vez con una profundidad, de tal forma que el Q asterisco tiene un cierto valor y se hacen ensayos y todos estos datos son conocidos y se despeja NQ. Ya para el tercer escenario, lo que se hace variar es la presencia de la arcilla en el suelo para poder valorar el aporte del coeficiente NC, ¿no? Entonces, este procedimiento que se explica acá
es el principio de esta aproximación para poder calibrar los factores NC, NQ, N-gamma. Y estos factores del trabajo de Terzaghi son estos, ¿ya? Para distintos ángulos de fricción. NC, NQ y N-gamma. ¿Se ha entendido? ¿Te ha respondido tu pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, aquí en el texto, antes de pasar al siguiente método, establece las condiciones, la elección de los parámetros, de resistencia a ser utilizados según las condiciones, ¿ya? Según las condiciones. Vamos a ver primero las condiciones no drenadas, ¿ya? Que es la condición más, una de las condiciones, ¿ya? Condiciones no drenadas. Estas condiciones no drenadas se dan principalmente en suelos finos. En arcillas, ¿ya? Es cuando se instala una fundación y se transmite carga al suelo de fundación. Inicialmente la carga es absorbida por agua y esta agua tiene un exceso de presión de poros, el cual se va disipando a lo largo del tiempo, pero en condiciones no drenadas o condiciones a corto plazo, genera que el suelo tiene la presencia de trabajar con esfuerzos totales. No le da el tiempo necesario para poder generar las condiciones drenadas en el suelo, ¿ya? Entonces, a corto plazo, en suelos finos se generan condiciones no drenadas, por lo tanto, los esfuerzos son gobernados por esfuerzos totales. Y eso implica que el primer término sea usado a partir de, debe utilizarse la cohesión no drenada con el ángulo de fricción igual a 0 grados. ¿Ya? Entonces, este primer término tiene que tomar en cuenta la cohesión no drenada y el ángulo de fricción a 0 grados, ¿no? Para el factor del NC. El segundo término, el Q asterisco, el valor de la sobrecarga corresponde a una sobrecarga referida a esfuerzos totales. Es decir, aquí el Q asterisco tiene que ser tomado como esfuerzo total. Y el término N gamma es 0. Por lo tanto, todo este término se vuelve 0. Aquí los factores NC, NQ, N gamma son factores sin unidades porque son valores
adimensionales, acá queda la cohesión no drenada más el Q asterisco, ¿no? Los dos términos. Ambos en esfuerzos totales, lo que produce que el cálculo en las arcillas por el método de semiempírico es un esfuerzo total, el Q último. Y a partir de este valor, ¿ya?, se puede calcular el Q último efectivo como el Q último menos la presión de poros en condiciones finales, porque es en esas condiciones las que va a ocurrir la carga última. ¿Ya? Entonces, en arcillas se toma en cuenta estos parámetros totales. Porque la condición es no drenada, porque en condiciones a corto plazo se desarrollan esfuerzos totales. Y estos son críticos al inicio del cargado. La segunda elección de los parámetros de resistencia es cuando las condiciones son drenadas. Y esta situación se da en suelos arenosos, gravas, es decir, suelos gruesos. Tanto en condiciones a corto o largo plazo. ¿Ya? En condiciones a corto o largo plazo, las arenas y gravas siempre mantienen espacios vacíos que permiten al agua fluir a una velocidad razonablemente elevada o mediana, con una permeabilidad mayor a 10 a la menos 3 metros por segundo o centímetros por segundo. Y tanto a corto como a largo plazo se desarrollan condiciones drenadas y esto implica que se trabaja con esfuerzos efectivos que consideren la presencia del agua. Entonces, en un cálculo de suelos arenosos y gravosos, y se trabaja con esfuerzos efectivos, ya sea en lo que es condiciones a corto o largo plazo, por lo tanto acá se trabaja con esfuerzos efectivos. El término de la cohesión, ya, es trabajar con la cohesión y el ángulo de fricción efectivo, o sea, en condiciones drenadas. El caso del Q asterisco, este esfuerzo tiene que ser un esfuerzo efectivo porque se está trabajando con esfuerzos efectivos, ¿ya? Aquí hay que sumar manzanas con manzanas, peras con peras, esfuerzos totales con esfuerzos totales, esfuerzos efectivos con esfuerzos efectivos. Por lo tanto, el término del Q asterisco tiene que ser en términos que considere la posición del nivel freático en condiciones finales, el Q asterisco efectivo, y el tema del peso considera la posición del nivel freático.
en condiciones finales. ¿Ya? Estos tres términos, que son esfuerzos efectivos, da como resultado una carga última efectiva, porque ya está considerado dentro de su ecuación la posición del nivel freático. El Q asterisco debe ser el Q asterisco menos la presión de poros en condiciones finales. Ese es el Q asterisco efectivo. Y la posición del nivel freático toma tres valores, tres posiciones, tres casos, ¿no? Para esto vamos a apoyarnos en esta figura que está mucho mejor. Yeah. Tomando en cuenta que la posición de la fundación con respecto a la superficie es el nivel de fundación, y tomando en cuenta la posición del nivel freático como D minúscula, no es W, D minúscula, ¿ya? The foundation, DF, ¿ya? Hay estos tres casos donde el nivel freático en condiciones finales puede estar por encima del nivel de fundación, puede estar muy por debajo del nivel de fundación más el ancho B, o puede estar en una condición intermedia, ¿ya? Para el caso número 1, el peso que ingresa en la ecuación, que tome en cuenta el efecto de esfuerzos efectivos, el peso toma el valor del peso sumergido igual al peso saturado menos el peso del agua, ¿ya? Menos el peso del agua. Este es el caso 1, donde el suelo está completamente, el suelo que está por debajo de la fundación está completamente saturado. Ya vean que lo que implica que el nivel freático está por encima del nivel de fundación, implica que el suelo que está por debajo de la fundación esté completamente saturado. Por lo tanto, el peso que se utiliza en la ecuación semiempírica es el peso sumergido. ¿Ya? El tercer caso es cuando la posición del nivel freático está muy por debajo o está debajo del nivel de fundación más el ancho B. ¿Ya? Esto implica que el suelo que está por debajo de la fundación esté en teoría seco,
¿ya? Esté en teoría seco. Por lo tanto, el peso que entra acá, es el peso seco, ¿ya? El peso seco en la ecuación de Terzaghi. Cuando la posición del nivel freático esté más profundo que la profundidad del nivel de fundación más el ancho B, ¿ya? Aquí se asume que el plano de falla va a estar más o menos por esta zona, y como ustedes pueden ver, la falla ocurre en el suelo seco. Ya casi la falla ocurre aquí, el suelo está seco, ¿ya? Y el peso sumergido es el peso saturado menos el peso del agua, ¿no? Peso sumergido. Y hay una condición intermedia, ¿ya? Hay una condición intermedia, ¿ya? Donde se asume que el nivel freático está por debajo del nivel de fundación y arriba del nivel de fundación más el ancho B. ¿Ya? Entonces, acá se observa, ¿ya?, que el plano de falla, ¿ya?, el plano de falla va a estar inferido o va a representar una falla en un suelo seco y en un suelo saturado, ¿ya? Como hemos visto, el caso 1 y el caso 3 son dos extremos, o está saturado o está seco. Cuando está saturado, el peso es el peso sumergido, que es el gamma saturado menos el peso del agua, y cuando está seco, el peso que se utiliza es el peso seco. Y aquí se hace una ponderación, ¿ya? Una ponderación, un peso equivalente, un peso promedio que tome en cuenta tanto al peso seco como el peso saturado. Y aquí es esta ecuación, que es el peso sumergido, ya el peso sumergido que sería el peso saturado menos el peso del agua, más la posición del nivel freático, ¿ya? Y aquí hay un error en el texto que quiero que corrijan, que es menos, ¿ya? Este término no es más, sino es un término que es menos, ¿ya? Menos el nivel de fundación, ¿ya? O sea, esta altura, entre el ancho B, multiplicado por el peso, ¿ya? Y aquí hay que aclarar que este peso es el peso seco menos el peso sumergido, ¿ya? Que es el peso del saturado menos el peso del agua. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es un valor promedio de cuál es el peso que representaría un porcentaje de suelo seco y un porcentaje de suelo saturado.
¿Se entiende alguna pregunta? Ya. Vamos a ver este segundo método, que ha sido el trabajo de Meyerhoff en 1951 y 1963, con respecto a este tema. Basado en la ecuación de Terzaghi, Meyerhoff propuso el siguiente método, ¿ya? Tomando en cuenta las siguientes diferencias en comparación con la de Terzaghi. Meyerhoff toma en cuenta la resistencia al corte en suelos por encima de la base de la zapata. Entonces, Meyerhoff toma en cuenta esta porción de suelo en cuanto a la resistencia al corte no drenado, a la resistencia al corte que se genera para poder resistir el plano de falla. ¿Ya? Entonces, Terzaghi no asumió esta parte como una fuerza que ingrese en sus ecuaciones, pero Meyerhoff sí las tomó en cuenta. Entonces ya es una diferencia. Asume que la superficie de plano se extiende hasta la superficie del terreno, lo cual implica que Meyerhoff toma en cuenta hasta el final del plano de falla, ya, hasta este punto. Por lo tanto, todo este plano de falla se genera hasta ahí. Y la ecuación de Meyerhoff puede ser aplicada en fundaciones rocosas, tanto superficiales como profundas. Aquí el trabajo de Meyerhoff fue profundizar el nivel de fundación, puesto que Terzaghi se limitaba solamente a fundaciones superficiales donde el nivel de fundación sea menor al ancho B. Para Meyerhoff no era una condición limitante, sino que exploraba cómo variaban los factores con un nivel de fundación mucho más grande que el ancho B. Es así que Meyerhoff incluyó en su ecuación general el siguiente término, aparte de los términos conocidos como factores de forma y factores de profundidad. SC, DC, SQ, DQ, N gamma, S gamma, D gamma. Ya en comparación de Terzaghi, que solamente colocaba los factores SC y S gamma, que son factores de forma, para tomar en cuenta las dimensiones de la fundación a su trabajo original. ¿Ya? Entonces Meyerhoff adicionó, parte de los factores de forma, los factores de profundidad, que son los factores de DC, DQ y D gamma. ¿Ya? Estos factores vienen del inglés.
¿ya? Del inglés de shape, forma, la forma, de la fundación, y del término deep, profundidad, ¿ya? Profundidad. Y aquí Meyerhoff hizo el mismo procedimiento que Terzaghi, solamente que variando las profundidades y en su análisis tomando en cuenta que la falla, que la superficie de falla que se produce llega hasta la superficie. Es así que los factores de NQ, NC y N gamma para Meyerhoff están dados por esta tabla, la tabla 3.7, que son los factores de capacidad de apoyo para las ecuaciones de Hansen, Meyerhoff y Bessick. Ya aquí está Meyerhoff, que son los factores con M para distintos ángulos de fricción. ¿Ya? Aquí están los ángulos de fricción. Aquí está NC, NQ y N gamma para Meyerhoff. Esto es para Hansen, Meyerhoff y Bessick. Meyerhoff, aquí está. Entonces, de esta manera, es que los factores de NC, NQ, N gamma son calculados por el ángulo de fricción, ¿no? El ángulo de fricción nos da los valores de NC, NQ y N gamma para el método Meyerhoff. Y los factores de forma, ya, los factores de forma están dadas por estas ecuaciones, que toman en cuenta Kp, ¿ya?, que es el coeficiente de la condición pasiva, que es tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 2, ¿ya? Aquí en esta ecuación hay que entender que cuando es 45 se refiere a 45 grados más el ángulo de fricción en grados dividido entre 2, y este cálculo tiene que ser en grados, ¿ya? En grados, para cualquier ángulo de fricción igual a 0. Para cualquier ángulo de fricción, ¿no? Y SC es calculado con esta ecuación. SQ y S gamma son calculados con esta ecuación. SQ y S gamma es 1 cuando el ángulo de fricción es 0. Y hay que tomar en cuenta que cuando el ángulo de fricción es 0, SQ y S gamma se convierten en 1. Y los factores de profundidad son estos valores, estas ecuaciones, y tiene una condición especial cuando el ángulo de fricción es 0. Estos son para los factores de profundidad. De tal forma que con estas ecuaciones se calcula SC, DC, SQ, DQ, S gamma, D gamma, y todos los factores, todos los valores de esta ecuación son calculados. De tal forma que se calcula la capacidad última por el método de Meyerhoff. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende cómo calcular la capacidad última por el método hasta ahora de Terzaghi y Meyerhoff? Dados los valores de la cohesión, ángulo de fricción, las dimensiones de la fundación, como ser ancho B, el largo L, y el conocimiento de el nivel de fundación
la posición del nivel freático en condiciones iniciales, la posición del nivel freático en condiciones finales, se procede a calcular la carga última acorde a esta ecuación, puesto que se tienen todos los datos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Para el día de mañana, por favor, repasen este problema, ¿ya? Que es el problema 1 del texto de ejercicios, donde se presenta un suelo y pide calcular por Terzaghi y Meyerhoff, Hansen y Bessick. Hasta ahora hemos visto Terzaghi y Meyerhoff y vamos a revisar el día de mañana este cálculo de Terzaghi y Meyerhoff para poder seguir continuando. ¿Ya? Eso es todo. Gracias. Los espero el día de mañana. Cualquier duda pueden registrarlo en el Excel de dudas. Gracias. Hasta luego.